En el programa de hoy vamos a hablar sobre ecodiseño, packaging sustentable y residuos en el diseño, packaging inclusivo y accesible. Danilo Zunzunegui es docente de Packaging 1 y 2 de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual y de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Quería empezar por preguntarte cómo llegás al diseño, porque yo leía fuera del aire un poco de tu currículum y dice que venís trabajando en diseño desde 1978. Para muchos de nosotros, jóvenes como yo, es la antigüedad, es la edad de piedra eso. ¿Cómo era el diseño hace tanto tiempo? Por supuesto, bueno, en ese sentido siempre bromeo de que soy un dinosaurio activo, ¿no? Muy tempranamente en realidad arranco con el diseño, lógico que a fines de los 70 y 80 no estaba instalada la profesión a nivel académico y el trabajo profesional era de estudios que directamente nos abocábamos más a eso o algunas disciplinas afines como clásico, las proyectuales como arquitectura, que estaban involucradas en el hacer del diseño. Y de ahí en más, bueno, cursar arquitectura y cuando se genera la carrera de comunicación visual en FADU, es que curso como una deuda pendiente y termino egresado y bueno, a partir de ahí, lógico que uno queda vinculado a la facultad e ingreso a las cátedras y por eso ya más de 2 décadas involucrado. Bueno, la FADU tiene apenas 35, 36 años. ¿Cómo lo ves vos en tu paso primero como estudiante, primero como oficio de diseñador, después como estudiante de arquitectura, como diseñador y ahora como docente y profesional? Bueno, ha tenido la carrera en sí y por suerte FADU para mí es un ejemplo en ese sentido de una permanente actualización, lo ha posibilitado toda una camada de gente muy nueva. El generar la carrera en ese momento era una necesidad latente, por eso en realidad nace la carrera a partir de un curso medio testeo que se hace el año anterior y ahí nace la carrera en sí. Y bueno, sigue en plena actividad, más allá de que, como siempre, las carreras no van a lograr nunca llegar a una formación para una salida directa y un aprendizaje como pasa en todas las disciplinas, creo, ¿no? Bueno, una de tus áreas de trabajo más importante tiene que ver con el packaging. ¿Qué es el packaging y por qué es tan importante considerarlo a la hora de pensar los objetivos de desarrollo sustentable y de pensar la sustentabilidad ambiental? Bueno, la historia mía en cuanto al vínculo con el packaging en realidad, que para aclarar, digamos, estamos hablando de packaging como diseño de envases, todo el proceso de diseño de envases, tiene que ver con historia personal y fundamentalmente con el contexto de trabajo, que en el caso mío soy entrerriano y ha habido una industria heterogénea por sectores, no única, y que eso ha permitido cierta continuidad de trabajo porque en esta Argentina de los ciclos y de la imprevisibilidad total y de tsunamis que todos lo sufrimos, siempre ha habido sectores que seguían en producción y el packaging es una disciplina dentro de las proyectuales que está ligada indefectiblemente a la industria. Y en ese sentido, nosotros como estudio fuimos un poco por estas condiciones de contexto, no es que uno elija absolutamente todo, pero sí, bueno, pudiendo elegir, nos fuimos dedicando en una cantidad, en esta diversidad de áreas que los estudios del interior generalmente, sobre todo en esa época, teníamos que desarrollar. El packaging ha sido una constante. Hablabas de los continuos ciclos, las idas y venidas de Argentina. ¿Cómo es posible o cómo desde el estudio y también desde la docencia es posible proyectar un eco-packaging, como de alguna manera vos también hablabas de la necesidad de pensar en esas categorías? Bueno, creo que hoy es ineludible. En realidad no, primero, claro, no solo en el packaging, creo que la responsabilidad o la concientización respecto de este escenario que quizás no lo sabemos comunicar como sociedad en su verdadera magnitud, el packaging no escapa a eso, por supuesto, porque quizás es uno de los
protagonistas de nada menos que de estos ciclos de vida útil y responsable en cierta medida de qué se hace con los envases, el diseño post-uso, digamos. Y claro, ahí entra... Todo el packaging es la invitación a comprar, la invitación a... ¿Qué hacemos con eso después? Claro, bueno, estamos... Primero, no olvidarnos del contexto de que estamos involucrados sí o sí en una sociedad de consumo con una historia larguísima de producción y desarrollo extractivo simplemente y sin consideraciones ecológicas o ambientales. A pesar de que también tenemos antecedentes ya de varias décadas en que esto empieza a imponerse, creo que estamos en una situación, vos mencionaste, bueno, los ODS son una manifestación de esto, el antecedente antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la misma Naciones Unidas, tenemos el antecedente ya de los 10 principios del Pacto Global, y esto se tiene que poner en discusión. El packaging, por supuesto, que va de la mano de esto, y creo que la responsabilidad nuestra es... como parte de universidad y esta formación académica de poner esto, sembrar esta semilla en todo el estudiante. Bueno, mencionabas a la universidad y el rol docente. ¿Qué está haciendo la universidad o qué estás haciendo vos desde la FADU como para divulgar, como para concientizar, como para sembrar la semilla de esta conciencia ambiental? Bueno, creo que la universidad toda, como parte, como institución social, y todas las partes de la sociedad, no hay ninguna que quede exenta de la responsabilidad hoy. Por supuesto que la universidad tiene una responsabilidad formativa como núcleo de una formación terminal en las profesiones, y desde particularmente packaging, en el caso mío, tiene una doble confluencia de disciplinas proyectuales, tanto diseño industrial, que sería la disciplina que está más idóneamente formada para lo que es el diseño estructural de un envase, digamos, hablemos de la forma y del contenedor, en cuanto a su materialidad, funcionalidad, ergonomía, etcétera, y comunicación visual, que es la disciplina que desarrollaría la superficie del envase, tomar el envase en cuanto a producto, esa materialidad desarrollada como soporte para desarrollar la comunicación en esa piel del producto. Entonces, desde mi cátedra, que es el granito de arena que uno puede aportar, lógicamente que es tratar de concientizar a una cantidad de factores que pueden colaborar, no van a solucionar el problema, pero van a colaborar en algunos de estos objetivos tan claros de desarrollo sostenible, fundamentalmente aquellos que atienden específicamente a lo ambiental. Sin desarrollar dos cátedras como Packaging 1 y Packaging 2, ¿cuáles son esos aspectos que el diseñador tanto industrial como de la comunicación visual podría tener en consideración? Bueno, hay muchos que tienen que ver con estos objetivos. Sabemos que en realidad estos objetivos no dejan de ser una expresión de deseo, pero creo que la primera etapa es tomar conciencia, y ahí tanto diseñadores industriales como diseñadores en comunicación visual tienen una responsabilidad de trabajar con esta proyección de reducción. Ya no alcanza las 3 R clásicas de la ecología previas al Cradle to Cradle, que ya en 2002 se editan el alemán y el arquitecto estadounidense, porque hay que poner esto con la crudeza que corresponde adelante de todo profesional, para que se dé cuenta que ya las 3 R's no alcanzan y no dan respuesta. Bueno, lo de S12 creo que plantea esto de la manera más gráfica, haciendo la proyección a 2050 de que si creciera la población a 9.600 millones de habitantes, necesitamos a nivel de recursos 3 planetas. Entonces, como ya sabemos, pero esa cruda realidad hay que ponerla delante de todo, en realidad creo que de toda la sociedad. En mi caso particular, tengo la posibilidad del alumno que atraviesa estas materias
de trabajar justamente con eso, de plantear que es necesario no solo la reducción, la optimización de materiales, la búsqueda de materiales que sean amigables con el medio ambiente, sino también trabajar para que en los procesos, a la medida que se pueda, haya un ahorro energético. Esta visión del cambio de la matriz energética es fundamental y son cosas que creo que si tenemos que hacer autocrítica y sí están en deuda por el tiempo que ya llevamos recorrido, es justamente esto, comunicarlo bien. No sirve tener una semana de contagio de ambientalismo y de sentirnos todos ecologistas, o lo otro que yo cuestiono mucho y que trato de difundir, que no nos sirve pensar que porque la cadena de comida rápida no entregue un sorbete plástico o porque en el supermercado no me den una bolsa de polietileno, ya hicimos los deberes. Estamos lejísimos de cumplir con eso, y aunque sin hacerlo apocalíptico, pero sí con la crudeza que la misma realidad nos plantea, ponerlo en el escenario y ver qué puede hacer cada uno de nosotros al respecto. Bueno, un poco lo estás adelantando, pero ¿cuál es tu visión sobre el trabajo en este sentido en la región y en el país? En la región en general, creo, hay parámetros como esto que te decía, del ODS 12, que lo plantea a nivel mundial, digamos. Fuera de ese contexto bien macro, Latinoamérica en sí ya está en una situación poco favorable en relación a otras economías que han podido, bueno, por esta cuestión de lo que hablábamos recién, de la Argentina o Latinoamérica, en realidad podríamos hablar hoy de la falta de certeza, de la incertidumbre, de la permanente escenarios cambiantes, no permiten una programación a largo plazo. Y todas estas cuestiones de cambios de conducta tienen que ver con formaciones culturales y son las que más tiempo llevan para que eso se pueda encauzar o hacer cambios que sean significativos. Latinoamérica entera está en un saldo negativo, Argentina no escapa a eso. El solo número de plantear de que tenemos hoy, con todo este tiempo que ha pasado y con la cantidad de trabajo que hay hecho y de lo que ya se sabe, tenemos una Argentina con más de 5.000 vertederos a cielo abierto. El problema exclusivamente de los residuos ya es alarmante en ese sentido. Tenemos datos que son de Argentina, que nos hablan de que tenemos más del 60% de los residuos son orgánicos. Que eso, con una cabeza fría, diría decir, bueno, bárbaro, porque eso lo podemos aprovechar. Sin embargo, se aprovecha muy poco de eso, porque esa es la otra mirada y es lo que creo que es parte de responsabilidad de todos nosotros, o los que tenemos oportunidad de hablar adelante de alumnos o plantearlo, es justamente desnudar esta realidad. Nos sirve pensar, porque no tengamos el volcadero cerca, de que ya están hechas las cosas, o pensar que los rellenos sanitarios resuelven el problema. Lejos está de eso, ese 60% que es orgánico no va a tener una oxo-biodegradación si está envuelto, si está protegido, está compactado. Las bolsitas de basura con la que la tiramos. Entonces no sirve. Hay pasos que deben ser integrales, no hay una solución. Así como te decía que hay que dejar de demonizar un material en particular o una forma de trabajo en particular, y hay que concientizar y enseñar sobre todo qué es la huella de carbono y de qué medida hay una cantidad de factores que son los que generan esta realidad que es multicausal. Pero ver qué responsabilidad y qué parte cada uno de nosotros puede hacer como para minimizar en lo que se pueda eso. ¿Alcanza? Obviamente que no. Pero por algún lado hay que empezar. Hay que empezar y hay que tratar de poner esta realidad sobre la mesa para que lo otro, que no podemos cambiar cada uno de nosotros, se genere esta sinergia para que aparezcan estas políticas que son necesarias. El rol del Estado en esto es ineludible. Hay experiencias, por suerte, sobre todo más fáciles de llevar a cabo en localidades chicas, en ciudades que son como más controlables, y a su vez la comunicación termina siendo más eficiente, pero de vuelta no alcanza.
venías hablando un poco del rol del Estado, comentabas también del cambio cultural que tenemos con el cual tenemos que involucrarnos cada uno de nosotros. Pero también dijiste antes que el packaging está vinculado indefectiblemente a la industria. ¿Qué está haciendo la industria como sector en torno a las ODS y en concreto la que tienen que ver con el packaging? Es heterogéneo, por supuesto. Estamos en escenarios donde mencionar la industria en general abarca un segmento que tiene sus matices, pero en general la industria siempre ha estado acompañando, y sobre todo las grandes empresas son las que más pueden en ese sentido aplicar políticas a través de adhesión, por ejemplo, adhesión al Pacto Global fue fundamental. Entonces, temáticas como responsabilidad social empresaria, que tienen su aspecto netamente desde lo ambiental, y después esta necesidad creciente de reconversión energética, de ahorro en la huella hídrica, son aspectos que tienen que ver estrictamente a la industria, en mi caso en particular, de trabajo profesional particular. Me ha tocado estar vinculado con empresas que Argentina adhiere al Pacto Global en el 2004 y ya hay empresas que empiezan con esta conciencia de hacer un reporte anual sobre sustentabilidad, programar, o sea, transparencia, digamos. Totalmente. Y por otro lado, programarse, o sea, involucrarse en programas a mediano plazo, tratar de medirlo, esa es la esencia de lo que plantea y comunicarlo, digamos. Pero el packaging va ligado a esto en cuanto al ahorro de energía en los procesos, ahorro de materiales, elección de los materiales que lo componen y por sobre todas las cosas pensar desde el diseño la vida útil completa del packaging y no sectorizarlo a producto que va a contener y pensar que nada más. La huella de carbono, insisto, se mide desde la ideación hasta la deposición final del packaging como residuo. En ese sentido es que hay que medirlo. ¿Y tenés algún ejemplo que podamos como para materializar, como para poder proyectar darle color y forma a buenos ejemplos de esto? Hay muchos ejemplos, no tantos a nivel nacional, pero sí hay antecedentes en todos los aspectos, desde reducción de lo que es innecesario en el packaging. Hay un profesional acá en Argentina, Guillermo Dufranc, que es un referente sobre el tema y abocado con una pasión increíble al trabajo de diseño de packaging con este sentido de ecodiseño. Y siempre trabaja en estos análisis de demostrar qué está sobrando en un packaging en el sentido de este pensamiento de que puede reducirse, puede optimizarse, puede pensarse ya desde el diseño mismo sin relegar nada de las misiones tradicionales del packaging, no solo de contener el producto, sino aquellas que se incorporaron a partir de la revolución industrial en adelante, en el sentido de comunicar y de trabajar en el branding marcario y esta necesidad lógica, competitiva de un mercado de consumo. Pero hay ejemplos en el exterior de muchísimo avance en ese sentido, como en el de inclusión. Acá en el país también hay empresas que han trabajado en cuanto a elegir materiales que sean más amigables con el medio ambiente, solucionar problemas y a veces relegar esta comunicación ostentosa. Podemos verlo simplemente cualquiera de nosotros si analiza un celular móvil, cómo lo compraba hace 15 años, todo lo que había alrededor de innecesariamente alrededor de ese dispositivo y la manera que se entrega hoy. No es solo abaratar costos, sino también creo que un grado de responsabilidad respecto de lo que implica el desperdicio y lo que termina siendo nada más que un residuo instantáneo, o sea, el postconsumo es inmediato y eso hay que desterrarlo en el sentido del diseño, en la medida que se pueda, por supuesto. Plantear la reutilización,
plantear que todo sea reciclable, pero tratar de educar para que eso sea efectivo. Bueno, hablaste de educar, sos docente, sos profesional. ¿Qué le dirías hoy a ese Danilo que allá por década del 70, fines de la década del 70, principios del 80, de oficio se metió a trabajar en diseño, que después estudió arquitectura, ¿qué le dirías a los futuros Danilos que hoy quieren entrar o están pensando en entrar en...? Sí, yo soy muy optimista con las nuevas generaciones. Creo que hay un cambio abismal a las generaciones que los precedimos en ese sentido y muy positiva. Hay muchísima más conciencia respecto de esta preocupación del medio ambiente, permeabilidad respecto de no esquivar la mirada a esta problemática. Entonces, en ese sentido, para el profesional, el mensaje es no tenerle miedo, soy optimista que esto se puede revertir, que hay que mirar la realidad por cruda que sea, pero que hay muchísimas posibilidades trabajando en este sentido, no solo lo medioambiental, sino lo inclusivo, ODS particular que habla de en contra de la desigualdad, plantea esto, la inclusión. Y en ese sentido también es una cosa que me preocupa de plantear y creo que la sociedad entera tiene que tomar estos temas para ponerlos sobre la mesa y trabajar, aún en estos contextos sumamente cambiantes que tenemos en el país, tratar de dejar por fuera de lo partidario, de lo político de gestión y hacer un núcleo de problemáticas que tienen que tener un desarrollo a largo plazo. Danilo, muchas gracias por tu tiempo. Te agradecemos que te hayas acercado hasta Litus y que te prestes este diálogo que de alguna manera también es una forma de dar a conocer estas problemáticas y bueno, tu mirada sobre esto. No, gracias a ustedes porque en realidad creo que son los espacios válidos que tienen que estar y ponerse a tono de la actualidad y dejar de lado un poco la vorágine que nos sumerge en estar pensando exclusivamente si hay grieta o no hay grieta y plantear lo más importante, aunque no sea lo inmediato.